buenos días. Hoy voy a tener la oportunidad de contarles las fuentes de financiación que existen para el sector cultura, que nosotros hemos detectado más de 20 fuentes de financiación, lo que nos ha permitido entender las dinámicas de apalancamiento para los proyectos del sector cultura. Nosotros la hemos dividido en 4 componentes. El primer componente son fuentes de financiación que llegan a los territorios con destinación específica. El segundo componente son recursos del presupuesto general de la Nación que se entregan para ejecución en procesos, en proyectos y procesos culturales también con destinación específica. Hay una tercera que son fuentes indirectas regionales y nacionales, y una cuarta donde están todas las leyes que han permitido unos incentivos tributarios para que puedan invertirse en el sector cultura. Muy bien. La primera fuente de financiación es el Sistema General de Participaciones, que es un recurso que se transfiere a todos los municipios del país y que permite que con eso los alcaldes puedan financiar los procesos culturales para danza, música, literatura, plásticas y demás. No son recursos muy grandes porque recuerden que nosotros en el país tenemos más de 1000 municipios categoría 5 y 6 y efectivamente la distribución de estos recursos, muchos de ellos se hace por población y estos municipios pues no tienen tanta población, luego se concentra mucho en ciudades capitales. Estos recursos en el año son cerca de 120.000 millones, con esto permite que los alcaldes puedan acompañar esos procesos que si bien el Ministerio de Cultura desarrolla en los municipios, con estos recursos se complementan, por ejemplo, contratando los maestros de música, los maestros de danza y financiando las actividades culturales que se desarrollan en el municipio. Una segunda fuente de financiación, quizás la más importante en temas de recursos, es la estampilla Procultura. En la estampilla Procultura se recaudan cerca de 400.000 millones de pesos al año, pero estos recursos tienen unas destinaciones específicas a su interior. El primero es un 20% que permite financiar los fondos territoriales de pensiones. Con esos recursos, digamos, los alcaldes no pueden hacer nada, pero hay un 10% adicional también con destinación específica que va para las bibliotecas públicas. O sea, los alcaldes esos recursos no los pueden ejecutar en otra cosa que no sea para financiar las bibliotecas públicas de su municipio. Una tercera fuente con destinación específica muy importante, de la cual vamos a hablar más tarde, es que se debe destinar el 10% de esos recursos para financiar la seguridad social de los artistas. La seguridad social de los artistas, que está definida en los beneficios económicos periódicos de acuerdo al decreto 2012 y que va a permitir que creadores y gestores culturales puedan tener una anualidad vitalicia, un auxilio vitalicio cerca al 30% de un salario mínimo. En eso nos detendremos un poco más adelante. Y finalmente el 60% restante los alcaldes lo pueden destinar para apalancar proyectos, igual con el Sistema General de Participaciones, y financiar los procesos culturales de su municipio. Una tercera fuente que nosotros tenemos es el Impuesto Nacional al Consumo. Este es un recurso que comenzó recaudándose en el año 2003 porque se grababan las llamadas que se hacían por telefonía celular. Recuerden que en ese año pues no existían muchos celulares en Colombia, luego era para las personas que tenían este gasto suntuario, no se grababa a toda la población. Lo que ocurre es que hoy la telefonía móvil ya se masificó, por eso pues digamos tenemos un gravamen mucho más importante, que son recursos que llegan al sector y que se destinan particularmente para atender proyectos de patrimonio material e inmaterial. En este sentido, los recursos llegan a los departamentos y los alcaldes, a través de los encargados de cultura o de los creadores y gestores del municipio, presentan proyectos ante la gobernación para poder buscar ese apalancamiento de financiación. Pero esos proyectos no se pueden financiar solo con recursos IVA. Ahí vamos a empezar a mirar la complementariedad de los recursos. El alcalde puede decir, pongo un porcentaje de seguridad del Sistema General de Participaciones, pongo un porcentaje de la estampilla Procultura y adicionalmente le pido algo a la gobernación que me financie parte de este proyecto para poder complementar el 100% de lo que cuesta el proyecto. Una cuarta fuente de financiación
es la Ley de Espectáculos Públicos, que definió que cuando una persona entra a ver un espectáculo público y paga una boleta cuyo valor esté por encima de 3 VTs, que son cerca de 90.000 pesos, cuando uno paga una boleta por encima de ese valor, deben pagar una contribución parafiscal equivalente al 10%. Estos recursos los recauda el Ministerio de Cultura, pero en ese mismo monto se giran a los municipios que generan esta parafiscalidad. Por supuesto, la ciudad de Bogotá es la que más recauda esta parafiscalidad y por consiguiente es la ciudad que más recibe recursos para poder financiar la infraestructura cultural de las artes representativas, entonces construcción, dotación, mejoramiento y adecuación de infraestructura, que particularmente la ley determina que esos recursos deben destinarse para allá. Son cerca de 100 municipios los que tienen este tributo. Esto, digamos, no llega a la gran mayoría de municipios porque los municipios categorías 5 y 6, que son más de 1.000 en el país, pues difícilmente van a tener espectáculos públicos donde la boletería supere este valor. Una quinta fuente de financiación en estos recursos que tienen destinación específica para cultura se da por el crecimiento de la economía. Estos recursos se destinan para la primera infancia y ahí el sector cultura también hace presencia porque necesitamos recursos para invertirlos en nuestras bibliotecas, donde hay unos espacios adecuados para niños, en las ludotecas o en el gran plan que tiene el Ministerio de Cultura, que también comparte con los municipios y con las gobernaciones el plan nacional de lectura Leer es mi cuento, que nos ha permitido incrementar y subir los índices de lectura en Colombia. El segundo bloque que vamos a exponer son las fuentes de financiación indirectas, locales y nacionales. Estas fuentes son muy importantes, es fundamental tenerlas en cuenta porque de allí se están generando, a pesar de no tener una destinación específica para el sector cultura, los mayores recursos que financian los procesos culturales en nuestro país. Consideramos que los alcaldes, a pesar de no tener recursos con destinación específica importante, de sus recursos propios, están destinando recursos para financiar procesos culturales. Hemos hecho un estudio y cerca del 50% de los recursos que se han invertido en cultura en los últimos 7 años, que son cerca de 10 billones por los territorios, por los municipios y por los departamentos, cerca de 5 billones de pesos los aportan los alcaldes a través de sus recursos propios. Esto es fundamental tenerlo en cuenta, porque si bien las destinaciones específicas son pocas, hay una política pública cultural que está haciendo que los mandatarios locales le apuesten a este sector a través de los recursos que tienen los municipios para ejecutar sus diferentes proyectos y gran parte lo están orientando hacia los procesos culturales. Hay ministerios también que efectivamente están destinando recursos. El Ministerio de Educación es un gran aliado que destina recursos importantes para el sector. También por ahí podemos formular y presentar proyectos por la línea del Ministerio de Educación. El Ministerio de Salud, a través de prevención de alcoholismo y drogadicción, también hace inversiones importantes que tienen que ver con el sector cultura, porque todo esto lo hacen a través de procesos de formación en danza, en música, en teatro, con los jóvenes. Y efectivamente, pues esto tiene una relevancia muy importante y son recursos que también se tienen que tener en cuenta el sector. Pero hay una fuente muy importante que nació en el año 2012. ¿Y por qué para el sector cultura nace en el año 2012 de manera decidida? Y es que antes las regalías que reciben los municipios, hoy en día ya todos los municipios del país, no solamente los productores, son recursos muy importantes y que no se destinaban para el sector cultura. Difícilmente se podría presentar un proyecto para el Sistema Nacional de Regalías para financiar procesos culturales. Pues hoy quiero contarles que más de 300 proyectos han sido financiados con estos recursos. Y hay algo muy importante, que no solamente los recursos
están destinados para la construcción de infraestructura. Si bien la infraestructura y los mejores espacios son muy importantes, también los contenidos de esos espacios son importantes. Entonces también se han sacado recursos en proyectos muy importantes. Uno, por ejemplo, para financiar procesos en algo muy similar a lo que hacemos con el Programa Nacional de Concertación. Se sacan recursos de regalías, se hacen convocatorias públicas para financiar procesos que ustedes pueden presentar en sus departamentos, así como se presentan al Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura. Se han sacado recursos para dotación. Recuerdo el primer proyecto que se financió con recursos de regalías y fue un proyecto del departamento del Putumayo, donde sacaron más de 300 millones para comprar instrumentos musicales para dotar a todos los municipios del departamento. Son cosas muy importantes y muy relevantes que cada vez más nos están entendiendo. De las cosas más importantes, como les comentaba cuando tenía la charla con Santiago, y es que efectivamente tenemos que convencer a los que evalúan los proyectos de que lo que nosotros hacemos es fundamental para el desarrollo social de nuestro territorio. Y en ese sentido nos toca vaciar la información lo más entendible posible, como más no la entienda nuestro interlocutor. Generalmente al sector cultura o los proyectos los revisan economistas, administradores, ingenieros, pero lo formula un músico, lo formula un bailarín. Entonces ahí vemos que hay una gran diferencia y que creemos que es muy importante precisar cuando queramos formular un proyecto para que nuestros interlocutores nos lo entiendan. Hemos logrado más de 300.000 millones de pesos de regalías para financiar procesos culturales. Creo que nos habíamos propuesto esa meta, estamos creciendo y cada vez más convencemos a los órganos colegiados de administración y decisión, que son los OCAT técnicos, de que financien procesos culturales, no solamente infraestructura, pues que es mucho más sencillo de vender, sino procesos culturales a través de la formación, de formulación de proyectos y sobre todo de nuestro patrimonio inmaterial en Colombia. Adicionalmente a eso, para los emprendedores culturales también hemos tenido y hemos hecho unos ejercicios de dinámica de política pública muy interesantes. Más allá de los recursos de estas fuentes que les voy a hablar es lo que aprendimos y lo que ustedes deben entender cómo son esas dinámicas para poder obtener esos recursos que ayuden a apalancar esos proyectos. Logramos entender con el fondo del SENA, con el Fondo Emprender, para que sacaran una línea para el sector cultura y poder presentar proyectos. ¿Qué nos pasó ahí? Cuando se formularon los proyectos y se presentaron al Fondo Emprender, nos dimos cuenta de que no se aprobaban los proyectos del sector. Y cuando hablábamos con el SENA, entendimos que es que efectivamente ni ellos ni los jurados entendían los proyectos, ni los que los formulábamos sabíamos formularlos para que esos jurados no los entendieran. Y nos tocó hacer un aprestamiento tanto a los gestores culturales para que entendieran la dinámica de la formulación de proyectos y a los jurados para que entendieran cómo opera el sector cultura, cómo se desenvuelve el sector cultura, que es un sector muy cualitativo, que no necesariamente es cuantitativo, y así logramos obtener financiación para proyectos. Un proyecto que logramos sistematizar fue el de un músico en Ibagué, que nos permitió a nosotros entender cuál es la dinámica. Él nos comentaba que no fue fácil, que no solamente necesitó ser músico para presentar, sino que le tocó aprender de contabilidad, le tocó aprender de administración, le tocó entender que era un indicador, le tocó entender cómo cumplir esas metas, porque si se cumplen esas metas, como es Capital Semilla, pues le condonan la deuda, no tiene que pagar ni un peso de lo que le entregan. A él le entregaron 120 millones, o sea que no pagó 120 millones y logró construir su proyecto, pero no fue un tema de un día, fue de cerca de 2 años, con los cuales él nos comentaba que fue un trabajo muy fuerte porque le tocó aprender muchas cosas nuevas de las que él no tenía conocimiento, y si tenía conocimiento no las manejaba muy bien. Entonces eso es muy importante, que ustedes que están ahora en el diplomado pues puedan hacerle este tipo de preguntas a los profesores y les permita adquirir, digamos, esas destrezas que son necesarias para poder formular y vaciar esa información. No es solamente plasmar lo que nosotros sabemos hacer, sino también entender
algunas líneas de gerencia que les van a exigir en el momento de la formulación y de la ejecución de su proyecto, porque no es solamente formular lo que se lo aprueben, sino que, como él nos decía, ahí comenzó el verdadero martirio. No fue lograr que le aprobaran ese proyecto, sino después cuando me entregan esta plata y me empiezan a hacer seguimiento, ¿yo qué voy a hacer? Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Posteriormente se sacaron con FINDETER, una línea para financiar procesos culturales con la banca, con Bancoldex y FINDETER. En el caso de Bancoldex, que es un banco de segundo piso, Bancoldex no presta plata, simplemente apalanca para que la banca del primer piso pueda prestar, llámese Davivienda, Bancolombia, toda la banca de primer piso, el Banco Agrario, toda la banca del primer piso pudiera sacar una línea para que los creadores y gestores culturales pudieran presentar proyectos. En este sentido, pues un día fuimos a la banca a preguntar por qué no se movían los créditos. ¿Por qué no se mueven los créditos? Y nos dijeron, no, sí, la gente aquí la gente sí viene a preguntar por la línea de crédito de tasa compensada que tenemos, pero hay un problema. Y nos preguntamos, bueno, pero ¿cuál es el problema para ver cómo lo solucionamos? Y nos dijeron, sí, lo que pasa es que ellos vienen a preguntar, pero cuando les decimos cuál es su patrimonio para poder soportar el crédito, pues nos dicen, no, es que yo soy artista. Sí, eso como patrimonio inmaterial es muy valioso, pero para un banco eso no representa nada para poder otorgar un crédito. Entonces nos dimos cuenta pues que había una dificultad y por eso logramos también hablar con el Fondo Nacional de Garantías para que les sirviera de fiador a estos creadores y gestores culturales que quieren acceder a un crédito. Y hoy en muchos casos puede servirles de fiador hasta por el 50% del valor del crédito. Entonces sí es importante legalizarse, sí es importante tener una cuenta en un banco, sí es importante tener todas estas actividades mercantiles que les va a permitir en un futuro poder acceder a este tipo de crédito. Entonces todo eso lo hemos venido aprendiendo en el camino, hemos venido abriendo camino con cada una de estas actividades que hemos venido desarrollando para poder generar una política pública de emprendimiento cultural en el Ministerio de Cultura a través del apalancamiento. Uno, desde el capital semilla, que es donde se le entregan los recursos y si se porta bien y cumple con los indicadores y metas, le condonan la deuda. Y dos, a través de la banca pura y dura, a través de créditos, obviamente con tasa compensada, créditos blandos, para que la gente pueda pagar con unos años de gracia y pueda apalancar ese proyecto de emprendimiento cultural que tienen y puedan desarrollarlo en cada uno de los municipios. Adicionalmente a esto, pues está Impulsa, que también, digamos, abre convocatorias. Todo esto se hace a través de convocatorias públicas, por eso es fundamental aprender los mecanismos, las dinámicas, las teorías de formulación de proyectos. Hoy en día ya nada se mueve como se movía hace 15 años en el país, que se entregaban recursos sin tener un proyecto perfectamente formulado. Eso ha cambiado mucho. Inclusive las regalías, que fue esa gran reforma que se hizo en el 2012, todo opera a través de proyectos. Como nosotros sabemos hacer las cosas, nosotros ya las estamos haciendo, pues efectivamente lo que tenemos que aprender son estas herramientas que nos va a permitir vaciar la información que nosotros tenemos en esos formatos y que efectivamente tengamos éxito al momento de poderlos financiar. Con esto terminamos este bloque que es muy importante, que son estas fuentes indirectas. ¿Por qué indirectas? Porque no vienen con destinación específica para cultura, sino que nos toca entrar codo a codo a lucharlas con otros sectores. Por ejemplo, en el caso de regalías nos toca lucharlas con educación, con salud, con vías, con vivienda, con agua potable y cultura. Ahí ya está teniendo unas financiaciones muy importantes y los departamentos cada vez más con este fortalecimiento institucional nos están copiando. Muchas gracias. Muy bien, anteriormente habíamos hablado de las fuentes regionales directas, fuentes nacionales y regionales indirectas. Ahora
vamos a hablar de las fuentes nacionales directas. Antes de comenzar es muy importante contarles cómo está compuesto el sector cultura a nivel nacional. El sector cultura a nivel nacional está compuesto por 3 entidades adscritas: el Instituto Colombiano de Antropología, Historia y CAN, el Caro y Cuervo y el Archivo General de la Nación, y el Ministerio de Cultura, que es el ente rector del sector cultura. Al interior del Ministerio de Cultura tenemos 2 unidades administrativas: la Biblioteca Nacional de Colombia y el Museo Nacional de Colombia. La Biblioteca Nacional de Colombia se encarga de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y el Museo Nacional de Colombia de la Red Nacional de Museos. Y existen 6 direcciones técnicas en el Ministerio de Cultura. La Dirección de Patrimonio, que maneja todo el tema de patrimonio material e inmaterial; la Dirección de Artes, que se encarga de las áreas de música, danza, literatura, plásticas, primera infancia, teatro; la Dirección de Poblaciones, que maneja primera infancia, afros, indígenas, todos los fallos de la Corte; la Dirección de Comunicaciones, que no es la dirección de prensa del ministerio, es una dirección técnica, que maneja las emisoras comunitarias y los contenidos digitales; la Dirección de Cinematografía, que se encarga de articular toda la política pública de cine en Colombia; y por último la Dirección de Fomento Regional, que se encarga de asesorar, acompañar a todos los territorios en el país y brindar asesoría técnica en el Sistema Nacional de Cultura. Así está compuesto, y para eso llega una plata. Llega el presupuesto general de la Nación, y de esos recursos se atienden los territorios. Con esos recursos se atienden los territorios, con esos recursos se cofinancian procesos culturales que ocurren en los municipios, y es por eso, por ejemplo, que a través del Programa Nacional de Concertación se abre una gran convocatoria para que los municipios puedan acceder, los gestores culturales puedan acceder a estos recursos y puedan ser cofinanciados a través de las alcaldías, como ya lo habíamos comentado, de los recursos que llegan del Sistema General de Participaciones, de los recursos que se obtienen por la estampilla Procultura, de los recursos del IVA a la telefonía móvil, de los recursos de la Ley de Espectáculos Públicos, en fin. Todas esas fuentes de financiación se van complementando para poder financiar estos proyectos. A través de la Dirección de Fomento, pues tenemos un gran despliegue, estamos llegando a 1.032 municipios y los 32 departamentos, comunidades administrativas, para asesorarlos, donde efectivamente le contamos todo esto a los alcaldes para que ellos puedan entender cómo esas diferentes fuentes de financiación se complementan y no nos respondan como cuando uno habla con los alcaldes y les pregunta: alcalde, ¿cómo están los recursos del municipio en cultura? Y dice: no, acá me llegan muy pocos recursos. Efectivamente, si uno mira una sola fuente de financiación, pueden ser muchos recursos, pero si las mira con todo el complemento de fuentes de financiación, podemos tener recursos importantes para financiar este tipo de procesos. Adicionalmente, otra fuente que tenemos es el Fondo Fílmico Colombia, que nace con la última ley de cine, donde pueden venir películas extranjeras a rodar a Colombia, como Los 33, que se rodó con Antonio Banderas, y las que se han venido aprobando acá en Colombia, que ha sido una dinámica bastante interesante porque se ha generado mucho empleo y está generando una dinámica muy importante. Inclusive cuando se fue a rodar la segunda parte de la película, se llevó mano de obra de Colombia para continuar, o sea, estamos exportando mano de obra a través de esto. Y el Fondo Fílmico Colombia se nutre con recursos del presupuesto general de la Nación. ¿Y ese presupuesto para qué es? Ese presupuesto se utiliza para compensar las inversiones como incentivo que tienen los extranjeros en Colombia. Por ejemplo, en mano de obra, por cada peso que se pague se compensa un 40%, y en servicios, por cada peso que se pague, se complementa un 20%. Entonces ese recurso se nutre para que el sector y la política pública del cine en Colombia se pueda desarrollar. Y el FDC, que es el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, que se crea con la Ley de Cine en el año 2003, que también permite
recaudar unos recursos que van a ser utilizados en el sector y que también se entregan a través de convocatorias públicas. Ahí nosotros terminaríamos el bloque de fuentes de financiación que tenemos del presupuesto general y pasamos de una vez inmediatamente a ver algo muy corto, pero que no se ha desarrollado de manera muy fuerte en nuestro país, y son los incentivos tributarios. Todas las leyes del sector cultural, las dos leyes de cine, la ley de bibliotecas, la ley de espectáculos públicos, la ley 1185 de patrimonio, todas ellas tienen incentivos tributarios para que las personas que quieran invertir en cultura puedan hacerlo obteniendo también un beneficio a través de estos incentivos tributarios. Estamos desarrollando unas cartillas que nos va a permitir a nosotros en el futuro tener de manera mucho más precisa la inversión de privados en cultura obteniendo estos incentivos tributarios. Y con esto hemos terminado de una manera muy rápida lo que son las fuentes de financiación. Quiero contarles que cada una de esas líneas que les he comentado seguramente serán en profundidad unas 2 o 3 horas cuando uno quiera exponerlas en profundidad, pero ahí están obviamente las fuentes de financiación. Se tendrán que estudiar en profundidad cuando ustedes quieran financiar y apalancar cada uno de esos proyectos, y ahí irán, digamos, profundizando y entendiendo mucho más la dinámica que tienen cada una de estas fuentes. Muchas gracias.